Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos. San Marcos, el capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, verso 35 al verso 39. San Marcos, capítulo 1, verso 35 al verso 39. Dice la palabra: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué hacía? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Amén. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Vive Cristo para siempre. El líder y la oración. Reitero, todos los que queremos servir al Señor, hacer parte del liderazgo, si hay algo que es fundamental, que es muy necesario en la vida de todo líder, es la oración. Mire que el Evangelio de San Marcos hace énfasis en la importancia de la oración en la vida y ministerio de nuestro amado Salvador Jesucristo. San Marcos hace un énfasis especial en esa vida de oración de nuestro amado Salvador. Y uno se pregunta si para Jesús la oración era vital. Si para Jesús la oración era fundamental, si para Jesús la oración era importante, para nosotros también la oración debe ser fundamental y debe ser importante. De hecho, Él dice en su palabra: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Hay personas que quieren servir al Señor, pero no les gusta la oración, no les gusta orar, no les gusta buscar a Dios. Ellos, cuando hay un culto de oración, brillan por la ausencia. Cuando hay un ayuno, brillan por la ausencia. Cuando hay una vigilia, son enemigos de vigilia, enemigos de ayuno. Todo lo que tenga que ver con oración no les gusta. Pero son personas que quieren servir a Dios, que quieren hacer parte de un ministerio en la iglesia, o quieren que Dios los tenga en cuenta para desempeñar alguna labor. Bueno, la oración es ese vehículo que necesitamos para ser útiles en las manos del Señor y para servir a Dios. Y nuestro amado Salvador Jesucristo nos da ejemplo. Mire, de Él aprendemos, en primer lugar, que para Él la oración era de vital importancia. Si para mi Señor, reitero, para mi Maestro, para mi Salvador, para el líder por excelencia, la oración era vital, era importante, hermano, la oración tiene que ser vital para el pastor. La oración tiene que ser vital para el líder. La oración tiene que ser vital para el que sirve a Dios en la iglesia. No importa el cargo, por sencillo que sea, usted debe impulsar ese ministerio, esa labor que Dios ha puesto en su vida. Debe impulsarlo, y la forma de impulsarlo es a través de la oración. Mire, encontramos a Jesús orando en todo tiempo. Oraba en las madrugadas. El verso 35 dice: levantándose muy de mañana.
muy de mañana. O sea, el Señor no lo tomaba el sol en la cama. Y el que se levantaba muy de mañana era el Hijo de Dios. Era Jesús. Él tenía una responsabilidad muy grande. Venía a ganar al mundo, venía a salvar al hombre. Venía a entregar su vida por el ser humano que estaba perdido en sus delitos y pecados. Venía a enfrentarse a una multitud de principados, potestades, demonios. Venía a hacer un trabajo espiritual, sobrenatural. Y necesitaba esa vida de altar para desempeñar esa labor. Entonces lo encontramos al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, orando en las madrugadas, pero también pasaba las noches enteras orando. Miren Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13. Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13, y decimos esto porque hay muchos líderes que hoy enseñan que la oración ya no es necesaria, que la oración no es importante, que eso ya es achapado a la antigua y eso no se necesita. Bueno, miremos qué nos dice la palabra del líder por excelencia. Lucas 6, verso 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y qué dice? Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Miren que en los momentos decisivos, el Hijo de Dios, para tomar decisiones importantes, iba a escoger a su equipo de trabajo, iba a escoger a los que iban a estar con él en ese ministerio. Y antes de escogerlos, antes de llamarlo, pasó la noche orando. Cristo pasó la noche orando para escoger a su grupo de colaboradores, para tomar decisiones tan fundamentales y tan importantes, para escoger al grupo de líderes que iban a estar con él. Pasó la noche entera orando. Bendito sea Dios. La oración es fundamental. Pero también la Biblia dice que pasaba los días en ayuno y oración. Mateo capítulo 4, verso 1 y verso 2 nos habla de la tentación del Señor y nos dice que estaba en ayuno y oración. Mateo capítulo 4, aleluya, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces lo encontramos orando en las madrugadas, lo encontramos pasando noches enteras en oración y lo encontramos pasando días en ayunos. Bendito sea el Señor. Y uno lo que mira también es que el Señor no permitía que los compromisos cotidianos, incluso los ministeriales, le impidieran estar a solas con su Padre Celestial. O sea, Él no permitía que nada le robara el tiempo y que nada le impidiera tener su tiempo de altar, su tiempo de devocional, pudiéramos decirlo, su tiempo de estar a solas con el Padre Celestial. A veces uno se ocupa tanto en una cosa y en otra que no le queda tiempo para orar, que no le queda tiempo para hablar con Dios. E incluso a veces uno está ocupado en las mismas cosas del ministerio, está ocupado en las mismas funciones ministeriales. Uno puede descuidar su vida espiritual estando ocupado en las mismas cosas espirituales. Sí, hermano.
Usted y yo podemos estar desempeñando cualquier función ministerial en la iglesia y estar descuidando nuestra vida espiritual. Estamos tan absortos, tan enredados en las cosas de Dios que descuidamos a Dios. Descuidamos a Dios. Usted ve el caso de Marta, cuando Jesús llega a la casa de Marta, de María, de Lázaro. María, cuando el Señor llegó, inmediatamente dejó los quehaceres y se sentó a los pies del Señor para oír la palabra. Esta líder dijo: no, ahorita voy a dejar mis otros quehaceres, mis otros compromisos, voy a oír al maestro. Y se sentó ahí al lado de él. Pero Marta estaba organizando las cosas en la casa porque había que atender al maestro. Pero ella ocupada en una y otra cosa, y veía a María ya tranquila al lado del Señor, escuchándolo, conversando con él, hasta que no se aguantó y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dígale que me ayude. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido una parte, la cual dice no le será quitada. Mire, hermano, lo que el Señor menos quería oír en ese momento era bulla de ollas, de platos, de cucharas. No, él iba de camino a Jerusalén. Pudiéramos decirlo, sus horas estaban contadas, sus días estaban contados. Iba de paso ya para el Calvario, para la cruz. Y uno sabiendo que se va a morir, a uno ya no le importa la comida por rica que sea, ya uno lo que quiere es como, imagínense el Señor sabía para dónde iba. Y él entra a la casa de sus amigos como para estar ahí con ellos, verlos, compartir con ellos. O sea, lo que menos quería era bulla, ruidos. Pero usted ve que Marta estaba haciendo algo bueno. Estaba ocupada en el servicio a Dios, porque lo que estaba haciendo era para él, era para atenderlo a él. Pero mire que involucrada en las mismas cosas de servir a Dios, y estaba descuidando su relación con él. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno como líder a veces se ocupa de tantas cosas que descuida cosas que son muy importantes. Entre esas cosas, nuestra vida de altar, nuestra vida de oración. Nada, hermano, nada que usted y yo hagamos en la iglesia va a ocupar el lugar de nuestra presencia, de nuestro altar con Dios, de nuestra comunión con Dios. Eso es fundamental. Yo puedo estar ocupado en muchas cosas del ministerio y desanimarme, desalentarme, estar sin ánimo. Mire, usted consigue cantidad de líderes en la iglesia desanimados, internamente cansados, sin gana de buscar a Dios, sin gana de congregarse, sin ganas de vivir la vida cristiana. Hermano, me he tenido que sentar con líderes que lloran con una angustia, el desespero. Dicen: pastor, estoy hasta aquí de carga, Dios mío. Y lloran, hermano: estoy cargada, estoy cansada, pastor, no sé qué hacer, hago esto, hago aquello, hago lo uno, hago lo otro y hago lo otro. Dios mío, estoy que me muero. ¿Y qué está haciendo? Cosas en la iglesia. Y yo le decía: todos nos cansamos, todos. El trabajo en la iglesia es fuerte. Y en esta iglesia es bien fuerte. Pero eso no nos puede quitar el tiempo de estar a solas con Dios. No podemos descuidar nuestra vida de altar.
Yo le dije en una ocasión, tranquila, okay, venga, se le va a quitar eso. ¿Qué más? No, también eso, tómese un tiempo, esté tranquila, relájese. Ay, pero es que no, tranquila, no se preocupe, vamos a orar, no se preocupe. Cuando ya esté descansadita y ya sienta que está como tomando aire otra vez, vuelve. Pero uno en el liderazgo tiene que aprender a descansar en Dios. Los líderes tenemos que aprender a descansar. Hermano, no se eche la carga de todo mundo encima. Usted no es Dios. Usted no le va a solucionar las cosas a la gente. Usted y yo podemos ayudar hasta cierta parte, pero hay cosas que hay que dejárselas solo al Señor. Usted y yo hagamos lo que podemos hacer, y lo que no podemos hacer, ¿para qué lo vamos a hacer? Usted y yo cumplimos una función, somos colaboradores, pero hay cosas que ya usted y yo no la podemos hacer. Hay cosas que hay que dejárselas al Señor, que hay que decirle: Señor, yo llego hasta aquí. Yo quisiera hacer mucho más, pero ya no puedo. Yo quisiera cambiarle el corazón a esa persona, pero no puedo. Yo quisiera cambiarle los pensamientos, porque hay gente que usted lo dice: Dios mío, quisiera metérmele allá a esa mente y darle vuelta a esas cosas allá y cambiarle esos pensamientos, pero eso no lo podemos hacer. Usted no le puede cambiar el corazón a la gente. Y usted: Dios mío, qué corazón de piedra, Señor, y yo ahora qué hago. Yo me voy a morir. No se muera. Deje que el único que puede cambiar el corazón de la gente, déjelo que haga su trabajo. Bendito sea el Señor. Entonces mire que el Señor siempre, de hecho usted mira aquí en Marcos el capítulo 1, el verso 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, era un día tan ajetreado, tan fuerte, pasó una noche de tanto ministerio, de tanta labor, que cualquiera dice: no, mañana me hace el favor y me despiertan a las 4 de la tarde. Porque orando por enfermo, echando fuera demonios, estoy desgastado. Nadie me llame, ni siquiera para desayunar. Mañana paso de largo, a eso de las 4 me llaman para almorzar. No, dice que después de toda esa faena, en el verso 35 dice que se levantó muy de mañana. Ese es nuestro líder. Esa era la vida de oración de Jesús. Para él la oración era muy importante. Lucas capítulo 5, verso 15 y verso 16, ahí tenemos otro ejemplo. Lucas 5, verso 15 y verso 16 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, después de toda esa faena, buscaba una hamaca, un buen ventilador, y se acostaba y le decía a Pedro: préndame ese ventilador, háganme un juguito de naranja, que el siervo de Dios está cansado. No, dice que después de todo ese trajín, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y oraba. Y vamos a dejar hasta ahí. Pero nuestro amado Salvador Jesucristo era un líder de oración. Era la oración
lo que lo mantenía continuamente también con esa disposición para servir. ¿Usted quiere mantener disposición para servir? La oración es como ese lubricante. Un motor sin su aceite no funciona. La oración es como ese aceite que hace que ese engranaje trabaje lo más de bien. Cuando uno sirve a Dios y cultiva ese ministerio con una vida de oración, ese ministerio que uno realiza, por sencillo que sea, así sea haciendo aseo en el templo, va a tener resultados extraordinarios. Mira, hay hermanitas que usted las ve en el templo, no predican, no son muy notables, pero están haciendo el aseo y van con el traperito ahí. Señor, salva las almas que vienen mañana al culto, Padre, glorifícate, sálvalo, Señor. Y si está limpiando la sillita, Señor, el que se sienta aquí. Yo tengo una abuelita muy querida también allá en una de las iglesias que he pastoreado. Y me daba ese gozo. Yo llegaba, a veces estaba orando en el altar y escuchaba, Señor, que el que se siente aquí, Padre, tú lo toques, tú lo bendiga, tú lo salves. Yo no sé con qué problema viene, Padre, pero apenas se siente aquí, sienta tu poder, que tu palabra lo toque, que tu palabra, oye, qué cosa tremenda. Mira, hay mucha gente que va a ir al cielo y usted y yo vamos a poner la cabecita ahí para recibir la corona, y la corona va a pasar de largo. Porque hay ganadores de alma en las iglesias silenciosos. No pasan al altar, no predican, a veces nadie los ve ni en las cámaras ni nada. Pero en el cielo, hermano, ya la corona no le caben tantas perlas. Porque así sea limpiando la sillita, Señor, salva las almas. Yo reprendo todo diablo que se quiera acercar por aquí, Padre, y salva a esta persona que llega aquí. Si viene enfermo, sánalo. Uy, hermano, vamos a estar de pie, por favor. Si usted y yo queremos crecer como líderes y queremos ser de bendición en el ministerio donde Dios nos ha puesto en la iglesia, debemos ser líderes que amemos la oración. Padre que estás en los cielos, alabo tu nombre. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial, a amar la oración. A amar, Señor, el estar en tu presencia. A amar el buscar tu rostro, Padre. Señor, tú eres nuestro ejemplo, nuestro modelo. Las madrugadas, ahí estabas orando. Pasaba las noches enteras para tomar decisiones importantes como la de escoger tus discípulos, tu equipo de trabajo. Días enteros y noches orando, pidiendo la bendición del Padre. Aún los compromisos ministeriales y las responsabilidades no te impedían, no te robaban el tiempo para orar, para clamar, para buscar al Padre Celestial. Que podamos seguir tu ejemplo, Señor. Que esta iglesia siga siendo una iglesia que ame la oración, que ame el ayuno, que ame la vigilia, que ame el estudio de tu palabra, que ame el estar en tu presencia, Señor. Que no importa, Dios mío, cuánta responsabilidad tengamos, que podamos quitar nuestros cargos, nuestras coronas, nuestras responsabilidades, hacerlas a un lado y derramar nuestro corazón como agua delante de tu presencia, pidiendo tu bendición, Señor Jesús.